Al iniciar la 17ª semana del tiempo ordinario, y si bien hoy 25 de julio la Iglesia recuerda la memoria del apóstol Santiago, tiene preferencia a la celebración dominical, y por eso este domingo la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 6, 1 al 15, que dice así. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades, y lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron y solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Y Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. El Evangelio de hoy domingo nos presenta el relato de la multiplicación de los panes según Juan, es decir, dejamos la lectura de Marcos que hemos venido siguiendo los domingos pasados y tomamos a Juan, a fin de empezar a meditar acerca del pan de vida. Suele suceder que al leer este relato nos quedamos en el milagro, nos maravillamos de los poderes de Jesús y buscamos explicarnos cómo lo hizo. Pero lo importante aquí no es deslumbrarnos por el signo de la multiplicación de los panes, sino darnos cuenta de lo que Jesús nos quiere enseñar a través de ese signo. Veamos. Este relato nos presenta, de nuevo, la imagen de un Jesús compasivo, que se mueve guiado por la lógica de Dios y que actúa no como actúan los hombres, que somos fundamentalmente egoístas, sino como Dios, que es generoso, compasivo y misericordioso. Pero para que podamos entender la acción de Jesús, lo primero que hace el evangelista es crear el escenario del relato. Y lo que hace Juan es describirnos el momento y el lugar. Nos dice que el hecho sucedió en torno al lago, y así empieza el relato. Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea. El lago se encuentra al norte, en provincias, lejos de Jerusalén. Y a ojos de las autoridades judías, nada importante puede suceder en provincias, pues ellos entienden que si Dios se ha de manifestar, tendrá que ser en la capital, en Jerusalén, y que es imposible que lo haga en provincias lejanas. Sin embargo, Juan quiere dejar en claro que Dios es impredecible e inmanejable, y que precisamente elige lo que nadie elige y lo que nadie espera, y siempre va a elegir a los menos favorecidos. Por tanto, se manifestará donde nadie espera que se manifieste. Luego nos dice que el hecho tiene lugar en una montaña a orillas del lago. Dice el texto: Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. La montaña, según la tradición, es el lugar preferido por Dios para revelarse. Las grandes manifestaciones de Dios siempre tienen lugar en lo alto de una montaña. Por ejemplo, la entrega de los 10 mandamientos a Moisés o la transfiguración de Jesús. Por tanto, cuando Juan dice que Jesús subió a la montaña,
lo que nos indica es que estamos prontos a ser testigos de una gran manifestación de Dios. Por último, el evangelista nos dice que el hecho tuvo lugar en torno a la fiesta judía de la Pascua. En las fechas en que se celebraba la intervención de Dios en favor de su pueblo, es decir, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, y el deseo de Dios de llevar a Israel a la tierra prometida, a aquella tierra que emana leche y miel, en donde todos tendrán alimento suficiente para vivir satisfechos y en paz. La presentación de este relato nos invita a considerar que estamos prontos a ver cómo Dios cumple con todas sus promesas. ¿Y qué es el relato de la multiplicación de los panes? Es un relato teológico que pretende mostrar que en Jesús Dios se muestra en plenitud, que en Él Dios se manifiesta y habla a su pueblo, y que cuando se lo permitimos, Él actúa. Este relato muestra que en Jesús Dios cumple la promesa de llevar a su pueblo a la tierra prometida, en donde todas las necesidades serán plenamente satisfechas, y no habrá hambre. Es un relato que muestra que su promesa no está destinada a quienes confían en sus propias fuerzas y en su propio poder. Estos ya tienen suficiente con su propio poder y no necesitan a Dios. Su promesa está destinada a aquellos que no cuentan, a los que están al margen, a los que pasan hambre y a los que tienen necesidad de Dios. Su promesa está destinada a quienes ponen toda su confianza en el Señor. Una vez pues que Juan ha creado el escenario de su relato, lo siguiente que hace es describirnos las actitudes de los diversos personajes. Las de la gente, las de los discípulos y la de Jesús. De la gente, Juan nos hace notar que lo seguían porque habían visto los signos que hacían con los enfermos. Es decir, la gente lo sigue o por curiosidad, porque habían visto curar, o por conveniencia o interés, porque también ellos podían ser curados. Juan quiere hacernos notar que la gente no lo sigue por él ni por el mensaje que trae, sino por curiosidad o interés. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Parece que a Jesús no le interesó que la gente pretenda aprovecharse de él y no le importó que la gente lo siga por interés. Lo que Jesús vio fue una multitud hambrienta y su interés fue que no pasen hambre. Entonces dice el texto que levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Jesús se preocupa por la situación de la gente. Y lo primero que piensa es en comprar panes para que coman todos. Su deseo es ayudar, simplemente ayudar, sin buscar sacar partido de tal ayuda. ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? Su actitud queda expresada en las respuestas de Felipe y de Andrés. Felipe dice: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Y Andrés dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Las respuestas de los discípulos retratan nuestra actitud lógica, racional y práctica. En el fondo buscamos priorizar nuestro interés personal por encima del interés de los demás. No alcanza lo que tenemos, y si lo compartimos, ¿qué pasará con nosotros? Es mejor que cada quien vea la manera de resolver su problema. Lo que hacen los discípulos es lo que nosotros solemos hacer: poner nuestra confianza en las cosas, en los medios y no en Dios. Y esta actitud refleja nuestras dudas y titubeos para hacer el bien. Nos olvidamos de Dios, solo vemos lo que tenemos, que no es nada, y no vemos lo que pone Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Lo que hizo fue desconcertante. Decidió repartir lo poco que tenían, compartir todo lo que tenían para comer. Y dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron y solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado.
Y el resultado de proceder así fue milagroso. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Es decir, no solo alcanzó para todos y se saciaron, sino que además sobró muchísimo. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Se emocionó porque vio que Jesús los puede alimentar, porque con poco fue capaz de hacer mucho. Y dice el texto que al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Sin embargo, la reacción de Jesús fue alejarse. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. El Señor quiere enseñarnos que no es necesario que Él sea rey para que todos comamos. Ni siquiera es necesario que Él esté presente. Lo que es necesario es que compartamos todo, incluso lo que necesitamos para vivir. Pues si confiamos en Él y hacemos como Él, Él multiplicará los panes para nosotros cada vez que sea necesario. Lo único que se requiere de nuestra parte es compartir todo lo que tenemos. Como conclusión, los invito a reflexionar en que si nuestra actitud es la de ayudar siempre a todos en todo, y nuestra prioridad es el bienestar de quienes nos rodean y no nuestro propio interés, entonces no tengamos miedo de compartir lo que tenemos, pues si hacemos así, quien toma el mando de nuestras vidas es Dios. Y cuando lo compartimos todo, Él hará milagros en nuestras vidas. Pidámosle pues que nos dé su gracia para arriesgarnos a compartir y así poder sentir su mano cariñosa en nuestras vidas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.